Pato, pato. Todas las notas que ves las han dejado otros jugadores. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bonita habitación. Pues no. Aquí estamos en, ya sabéis, The Beginner's Guide. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Bueno, vale. Either way, to me they convey a sense of loneliness. Un poco, la verdad. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Bueno, ya sabéis que este juego es muy extraño, para los que no sepáis. Llegáis primero, bueno, hay una primera parte donde me quedo flipando, ¿vale? Y aquí ya, pues, ya sé lo flipante que es. Este señor va a hablar todo el rato. Y nos explica la historia de un amigo suyo que hizo juegos, que los vamos jugando y que cada uno tiene una moraleja. Play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. ¡Oh, qué bonito el cuadro! I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. Este está enamorado de él. Lonely too. Hay algo que no encaja, o sea, a ver, yo entiendo que cada juego quiera explicarnos algo, ¿no? Y bueno, ya sabéis que funciona de... Este juego es en ese sentido, ¿no? Cada juego a veces incluso es muy what the fuck, es en plan, no entiendo qué está pasando, pero pretende decirnos algo en cada juego. Y yo a veces no lo entiendo, y me gusta mucho escucharlo, ¿vale? Vais a ver que yo suelo estar callado la mitad del vídeo, porque me gusta... Bien hecho todos vosotros. Porque me gusta escuchar y ver qué tiene que decir. ¿Quién sois todos vosotros? ¿Qué todos? Deja de fingir que eres otra persona. Spoiler, esto no significa nada. Ah, está hablando alguien, ¿verdad? Por eso hay gente que pregunta quiénes son. Bueno, aquí estoy. Sí, todos estamos aquí. Pero debe haber una razón para ello. Bueno, voy a pasarme las notitas, porque si no voy a estar media hora aquí. Y me gustaría entender un poco más del juego. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. Lo que acabo de hacer, os habéis fijado que había un montón de comentarios en plan, buah, no sé hacerlo, no sé hacerlo. Somos nosotros los jugadores, que este juego también quiere que los jugadores nos demos cuenta de algunas cosas. Por eso es el juego sobre otros juegos. Entonces, fijaos que eso es en plan mucha gente comentando, uy, no sé cómo hacer esto, uy, me vuelvo para atrás. Y es tan sencillo como estar un rato investigando, ¿no? Es una crítica también. ¿Qué es esto? ¡Ay, la farola! Uy. Un montón de máquinas de escribir. ¿Estás ahí? Di algo. Puede ser cualquier cosa, solo tienes que decir algo. Habla conmigo, por favor. ¿Por qué te está costando tanto hablar? Habla. Es muy random, ya lo sé, yo... Las estrellas del porno también Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. ¿Qué es esto? ¿Hola?
What? Oh, Dios. No vamos a ir a pasar nada chungo, chungo, ¿no? Cuando digo chungo, chungo es... chungo, chungo. Bueno. Vamos a ver de qué va esto. La música es ahí todo guay, ¿eh? No sé dónde nos llevará. Había un pozo muy bonito al que ir. Uy, esto es de noche. Ay, no hay salida. ¡Ay, el pozo! See, like, this is it. The whole game. Oh, and what? there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Ah, no. Except Pensaba que habría for some algo. reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Esta es más minimalista, ¿no? El pozo sigue siendo el mismo. Los muebles deberían ir en el centro de la habitación. ¿Qué te parece una tele con un sueño? Una nevera. Pon un agujero gigante en el suelo. Oh, una mesa. Oh, vaya. ¿Y qué ponemos en la pared? Ponemos un cuadro enorme de un caballo. Hace lo que le da la gana. Creo que deberíamos poner un poco más de luz a esta habitación. Ponemos bobinas de Tesla en cada esquina, sí. Boninas. ¿Vale? No me hace ni puñetero caso, ya lo veis. Y una mesa, necesita una mesa. Pero sí, hay una mesa. La mesa se inventaron en 1935. Bueno, como veis, las respuestas que demos son... Da igual, porque él hace lo que quiere. What? Está poniendo... There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Bueno, vale, no sé qué estoy haciendo. Yo voy dando vueltas. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Vale, hola, anda hacia adelante. Ah, no podré entrar, ¿verdad? Esta guía te ayudará a escapar de cualquier escenario de prisión. Sigue las instrucciones detenidamente, procura recordar cada paso. En primer lugar, haz clic en esta mesa. Uy. Bien, ahora ve hacia el marco y gira a la derecha ligeramente. Ahora apaga la lámpara de esta habitación y luego vuelve a encenderla. ¿Esta de aquí? Ahora ve al sofá que está en la izquierda y muévelo un poco. El de la izquierda, este de aquí. Por último, toca las estanterías. Eso es, en una prisión real, el lugar de huida está ahora abierto. Regresa al principio para regresar a tu prisión. Pero yo no quiero regresar a mi prisión. ¿Por qué iba a querer regresar a mi prisión? Bueno, voy a volver. Es muy extraño. Uy, aquí estoy en mi prisión. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. ¿Y qué hace? This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. O sea, la sensación de que es una prisión, pero no es una prisión. No la aparenta. Vale, me da miedo esto. Parece la casa de Doraemon. Un laberinto. Un montón de hojas por todas partes. No me apetece nada entrar en esa casa. De hecho, me da mucho miedo esa casa. ¿Y eso qué es? Una farola otra vez. Y un telefonillo. Qué mal rollo. ¿Hola? ¿Quién es? Soy yo. Tú, después de haber escapado de una prisión. ¿Eres yo? Me da miedo, voy a tener que hacer algo en cualquier momento. ¿Tú también estás atrapada en esta prisión? Sí, está en el laberinto de los muebles. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. Es But the extraño. irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know,
all of these games so far are Coda talking to himself. No. Escapé. No quiero que vengas a encontrarme, me das miedo. ¿Eso cómo funciona? De que nada cambie nunca. Tiene miedo de que nunca cambie nunca. Sigue. ¿Y ya está? I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Estaría bien. Tío, se te va mucho la olla. A ti no, al que habla no, al señor que hizo todo esto. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? ¡Ay! ¡Ay, un Call of Duty! Oye, pues el escenario está To muy me, guay, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. ¡Qué susto, Dios mío! ¡Ay, un señor! Dios mío, me alegro un montón de que hayas venido. Gracias, borrar. Pensé que ibas a tener que limpiar toda esta casa yo sola y... Ah, qué bien. ¿Y tienes platos de sangre? Todo el mundo sabe que unas manos solitarias dejan una casa sucia. ¿Vamos a limpiar todo esto? ¿De verdad? You'll notice that the quality of the art is a step up from previous, Pues sí, se ve muy guay. including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Pues muy bonito. Venga, voy a limpiar la mesa. Vale. Venga, pues voy a hacerte la cama. ¿Algo más? Madre mía. Vale. Ojalá se hiciera todo en un momento así, ¿eh? ¿Por qué no me estiras un poco la alfombra? Cualquier pequeño detalle. Madre mía, oye. No, no le gusta mucho porque lo estoy haciendo todo yo. Ay, puedo saltar. Pipa, pipa. Mientras estoy trabajando me siento con una especie de calma en mi interior. Parece que mi alma no puede ser calmada de otra manera. Y supongo que eso es todo lo que me importa. Sí, claro, yo pongo todo lo que tú quieras. Y esto también, ¿verdad? Vale. Tiene un pensamiento un poco cursi que quiere compartir conmigo. ¿O no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, vale, pues no me va a decir qué ha pasado. ¡Hala! Platos lavados. Pues sigue habiendo como... Ah, no, es el reflejo. ¿Por qué no resigas lo mejor que puedes? No hace falta que sea perfecto, todos somos humanos. Ah, bueno, pues voy a limpiar la bañera. Madre mía, qué rápido lo hago todo, ojalá así en la vida. Libros tirados en el suelo de la habitación. Claro, yo te lo pongo todo. ¿Algo más? Esos platos sucios de la mesa. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Me encanta lo que hay abajo, hay escrito, lo de tu todo el presente que viste a la alfombra de la habitación, no creas o no, hazme caso.
voy a seguir limpiando hasta que el señor me deje irme. ¿Puedo irme ya? Antes cuando te dije que tenía un presentimiento muy cursi, iba a decir que para mí la casa de una persona es como su alma. Te ocupas de ella y ella se ocupa de ti. No sé por qué me siento así por decir eso. Hombre, es un poco cursi, pero es verdad, ¿no? O sea... En fin, bien. Limpiar. Sigamos con eso. Libros, ¿te importaría colocar los libros? Oye, yo creo que ya está bien, ¿eh? De hacerme aquí limpiar y recoger las cosas todo el día, chaval. Pero si acabo de ir hace un momento. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Pero si llevo media hora colocando cosas de este señor. Pregunta, a ver, ¿qué pregunta tienes para mí? ¿Te gusta hacer esto? It can't last. Oh, what? The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Es muy extraño, ¿vale? Todo esto. O sea, ¿por qué ha parado de repente? Yo pensaba que me iba a hacer otra moraleja, más allá de que le gusta mucho limpiar a esa persona. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Los objetos que te encantan aprecios. This one gets a bit Solo para goofy. miembros. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué habéis venido hoy aquí? ¿Es para mejorar vuestras vidas? ¿Es para conseguir un trabajo mejor? Estoy en una universidad, chicos. ¿Es para que vuestras relaciones sean más valiosas? No. Habéis venido aquí para ser perfectos. Este taller os va a enseñar a ser perfectos. Quiero que vuestros amigos, la gente en vuestra vida, os miren y digan: wow, esta persona es mejor ser humano que yo. Ahora mismo, ¿quién creéis que es así en vuestra vida? Yo, por favor, yo soy perfecto, Dios mío, yo. Ok, no. ¿Quién conocéis que ha crecido tanto como persona que os hace sentiros a disgusto con vosotros mismos? Comparado con esa persona os sentís inútiles, egoístas, ingratos. Quiero convertiros en esa persona. La perfección está a vuestro alcance. Y la cuestión no es cómo lo conseguimos, sino cómo lo conseguimos sin esfuerzo. Eso es imposible, es fácil. A ver qué dice. ¿Es tan fácil? ¿Es tan fácil? About halfway through the game, the perspective shifts. Ser perfecto se consigue sin esfuerzo. ¿What? ¿Un agujero negro? Esa es la clave, ¿cómo consigo sin esfuerzo? ¿Cómo lo consigo sin esfuerzo? And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Me gusta porque es como... No hay ninguna verdad. Solo busca una cosa, el camino que sea más fácil y simple. No hay ninguna verdad, no hay ningún camino. Haz lo que sea más fácil, haz lo que sea más simple, haz lo que sientas como verdadero. Nada, nadie. I felt pretty hard for this one. Perfección. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. Es muy extraño, pero me gusta. Assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. A mí me ha gustado. Me ha gustado mucho ese juego, de hecho. Bueno, chicos, después de estos cuantos niveles que me han gustado mucho más... Bueno, está hablando el señor. Me han gustado mucho más que los primeros. O sea, creo que he conseguido entender algunas moralejas. Creo que he conseguido pillar mucho más lo que querían decir algunos niveles, más que el primer vídeo, donde estaba más centrado en intentar entender si me quería engañar el narrador como The Stanley Parable o quería explicarme algo sinceramente, y creo que lo está haciendo. No sé si la perfección es la simpleza o la complejidad. Yo solo sé que la perfección no es algo que exista, es algo que os recomiendo que os pongáis en la cabeza, que nadie es perfecto, ¿ok? Dicho eso, chao.